La Patagonia. Por más de un siglo, la Patagonia ha sido un objetivo claro de la élite del poder global, siendo catalogado como su futuro refugio. Hoy día, esas tierras casi vírgenes de invalorables recursos naturales se venden a los amos del mundo a precios irrisorios. ¿Qué destino le espera a la Patagonia? ¿Será un mundo de extranjeros ricos y unos pocos argentinos privilegiados? Veremos. Hoy, en Desde la Sombra, los amos del mundo, con mano de hierro, han logrado un control total sobre la Patagonia argentina, no a través de la violencia, sino mediante la imposición de gobiernos decadentes y traidores en la actual Argentina de la democracia. Hoy hablaremos con el fundador del Movimiento de la Segunda República, el economista Adrián Salvucci. Adrián, gracias por estar con nosotros. El gusto es mío, Daniel. Muchísimas gracias por haberme invitado a participar. Pero primero, salgamos a la calle y preguntemos a la gente su opinión sobre la Patagonia. Ni idea. Lo más importante que hay que saber acerca de la Patagonia es que existía y tenía gente antes de que llegáramos nosotros, y nunca fue un desierto. Bueno, el paisaje es un lugar rico en paisajes, la gente argentina es buena. El espacio, los recursos naturales que tiene el lugar, impresionante el nivel turístico a nivel de la humanidad. Espacio virgen, recursos minerales. Se dice que existen apetencias sobre el territorio más austral de Argentina y Chile, la Patagonia. ¿Esto es así y por qué? ¿Qué evidencias hay al respecto? ¿Adrián? Bueno, es una realidad que preocupa a argentinos y chilenos desde hace ya muchas décadas, incluso desde el siglo XIX, y tiene que ver con la realidad de que la Patagonia, tanto argentina como chilena, es una zona inmensamente rica en recursos energéticos, recursos de minería, recursos alimentarios, agua potable, al margen de su posición geoestratégica muy importante ante la Antártida, que es otra reserva de enorme riqueza. Tanto en Argentina como en Chile tiene una muy baja población, y eso ha hecho que, especialmente luego de la Segunda Guerra Mundial, se cernieran sobre la Patagonia argentina y la Patagonia chilena enorme interés por parte de las estructuras de poder mundial que están profundamente enquistadas dentro de Estados Unidos, dentro de Gran Bretaña y dentro de la Unión Europea, que son los que luego operan a través de Estados Unidos en su política exterior, Gran Bretaña y otras naciones, y han demostrado un enorme interés, incluso con una implícita amenaza militar, sobre la Patagonia argentina, especialmente porque Argentina, de los dos países, Argentina y Chile, Argentina es el país más vulnerable militar y políticamente. Vulnerable. ¿Tiene la élite otros planes sobre la Patagonia, un territorio enormemente rico, extenso y prácticamente despoblado? Desde luego que sí, porque uno tiene que tener presente que desde hace ya muchas décadas, en lugar de hacer una intervención directa, los poderosos de este mundo vienen haciendo unas intervenciones indirectas cada vez más importantes. Por ejemplo, han adquirido gigantescas parcelas de tierra en la Patagonia por parte de algunas personas notoriamente famosas. Ted Turner, el fundador de CNN, los hermanos Benetton, Goldman Sachs, que ha creado una supuesta organización ecologista que se llama The Nature Conservancy, que ha situado su sede en Sudamérica, en la ciudad de Bariloche, que es una ciudad argentina turística,
prácticamente la capital de la Patagonia, por decirlo de alguna forma, y con la excusa del ecologismo, con la excusa de que les preocupan los pastizales de la Patagonia, están promoviendo creciente presencia de poderosas figuras en la Patagonia argentina y en la Patagonia chilena. No solamente de ciudadanos norteamericanos o europeos, sino también de ciudadanos argentinos, que lo único que tienen de argentino es el pasaporte o el documento de identidad, porque operan sistemáticamente a favor de estos intereses mundiales, como por ejemplo es la del señor Eduardo Elstein, un diario importante argentino, La Nación, lo ha sindicado como el dueño de la tierra, porque es uno de los terratenientes más importantes de la República Argentina, ha adquirido enormes parcelas de tierra, es el testaferro en Argentina de George Soros, el financista húngaro-estadounidense, y también es el presidente del Congreso Mundial Judío, donde, y de esto podemos hablar también, las fuerzas del sionismo internacional, que se agrupan entre otras organizaciones en el Congreso Mundial Judío, tienen enormes y tradicionales, centenarias, debiera decir, apetencias sobre la Patagonia por razones geopolíticas propias del sionismo internacional. El verdadero rostro de los nuevos amos del sur argentino va desde la mayor propietaria privada de tierras en la Argentina, la familia italiana Benetton, hasta el multimillonario estadounidense Douglas Tompkins, que posee unos 4.500 kilómetros cuadrados, a John Lewis, uno de los hombres más ricos del Reino Unido, que posee 14.000 hectáreas y tiene la llave al lago escondido. Argentina está en venta. La concentración de la propiedad y la venta masiva a extranjeros de terrenos productivos y recursos naturales no tiene parangón en el mundo moderno. Pero los hombres que están comprando el país, y sobre todo la Patagonia, no llegaron arbitrariamente. Más que comprada por extranjeros, la Patagonia, que representa la tercera parte del territorio nacional, por argentinos. En los años 90, el presidente Carlos Menem invitó a corporaciones extranjeras y a particulares a comprar recursos naturales del país a precio de saldo. Desde el año 2002, la devaluación del peso, otrora vinculado al dólar, implicó un cambio favorable, acelerando un proceso de venta desenfrenado y sin control. Por ejemplo, en las provincias de Santiago del Estero y del Chaco, la hectárea cuesta lo mismo que una hamburguesa. La Patagonia argentina, rica en oligoelementos terciarios, impoluta de la vida del hombre, contiene sus principales riquezas: energía hidroeléctrica, 80% del petróleo y gas natural y una de las grandes reservas de agua dulce del planeta. Ese legendario Cabo del Mundo se ha convertido en el paraíso de millonarios extranjeros que se han beneficiado de la actitud flexible de los diferentes gobiernos nacionales y provinciales para adquirir millones de hectáreas y recursos no renovables sin restricciones y a precios módicos. Tiene algo que ver las fuerzas del sionismo internacional, ya que se habla tanto en Argentina como en Chile con supuestos mochileros israelíes que estarían relevando y mapeando toda la zona. Adrián, ¿tú qué opinas? Ese posiblemente sea uno de los temas fundamentales que hace a la preocupación que muchos argentinos y chilenos tienen respecto de la Patagonia. Si uno se remonta a los orígenes del movimiento sionista mundial, que, insisto, es un movimiento político, no es un movimiento religioso. Hay muchos judíos que son sionistas, otros no, y hay muchos no judíos, hay muchos católicos o cristianos en Estados Unidos que son fanáticamente sionistas. Dentro de este contexto, el padre fundador del sionismo internacional, que era el abogado vienés Theodor Herzl,
escribió un libro fundacional en 1896 que se llama Un Estado Judío, donde proponía justamente la creación de un territorio nacional para toda la comunidad judía que estaba dispersa especialmente en distintas partes de Europa. El título de uno de los capítulos de ese breve libro de 1896 lo dice todo. Palestina o Argentina. Sin embargo, por los eventos que vienen teniendo lugar en Israel, que hoy Israel es un Estado inviable, salvo que cuente con el apoyo irrestricto, como es la realidad de Estados Unidos y de la Unión Europea y de Gran Bretaña, están viendo la posibilidad de armar un segundo Estado, que es casi una tradición bíblica, que ese sí estaría en la Patagonia Argentina. Ya en el mes de enero de 1986, un diario muy liberal, el principal diario de la República Argentina, que se llama La Nación, daba cuenta que había mochileros israelíes que salían de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Defensa israelí, haciendo relevamientos por toda la Patagonia, especialmente la provincia de Santa Cruz, en la zona de Calafate, y que habían llegado a la conclusión que era un lugar ideal para hacer asentamientos por sus enormes riquezas, etc. Como dijo Adrián, apuntalada por el movimiento sionista internacional, esta silenciosa toma de la Patagonia progresa dramáticamente no a través de la guerra y la invasión, sino mediante adquisiciones territoriales, infiltración económica, quintas columnas israelíes, apoyo mediático global y posicionamiento geopolítico. Ha llegado el momento en que la creciente inviabilidad del Estado de Israel hace necesario tener elegida y empezar a colonizar otra zona alejada del ruido del mundo, como es la Patagonia, que está muy apartada de los centros de conflicto de Medio Oriente. Nuestro invitado Adrián Salvucci ya hace unos años atrás advertía de la situación crítica en la Patagonia. Adrián decía: el sionismo internacional está urdiendo una compleja maniobra tendente a erigir un segundo Estado judío en la Patagonia argentino-chilena. Hoy, la República Argentina, más que una nación independiente, es un territorio aún no invadido. Cristina Kirchner, presidenta del país. Me pregunto si existe algún complot entre ella y la comunidad hebrea en Argentina para vender las tierras de la Patagonia al pueblo judío. ¿Adrián? El gobierno de Néstor Kirchner y ahora de Cristina Kirchner, que ya lleva más de una década gobernando, es probablemente uno de los gobiernos más responsables de la entrega territorial argentina, no solamente por una eventual colaboración con las fuerzas sionistas internacionales, sino porque, y este es un factor muy importante, ha sido el gobierno que ha terminado destruyendo las Fuerzas Armadas argentinas. Sin embargo, este es un proceso que viene de larga data y está íntimamente asociado con la mal llamada democracia, que se dice que existe en Argentina, que no es tal, porque en realidad lo que hay en Argentina es un sistema político totalmente dependiente del dinero, y quienes controlan el dinero controlan las campañas, controlan a los políticos y son los que en última instancia deciden quiénes van a ocupar el poder ejecutivo, el poder legislativo e inclusive el poder judicial. En realidad el drama en el caso de Argentina comienza luego de la guerra de las Malvinas de 1982, que perdimos por gravísimos errores y estupideces del gobierno militar que estaba en ese momento en el poder, y luego a partir de ahí, bajo el falso nombre de democracia, Argentina se ha visto como le han impuesto gobernantes que sistemáticamente han desconstruido las Fuerzas Armadas. Esto no ocurre en Chile, esto es solamente en Argentina. Desconstruido las Fuerzas Armadas, las han desmoralizado y también han generado una suerte de acción psicológica o guerra psicológica, debiera decir, contra el pueblo argentino, que lo llaman desmalvinización, que en alguna medida equivale a que Argentina haya perdido la voluntad de defensa. Eso en momentos en que en las Islas Malvinas hay una base militar nuclear británica. Eso en momentos en que, a partir del 2008, el expresidente norteamericano George W. Bush reactivó la cuarta flota del Atlántico Sur norteamericana, con sede en Tampa, Florida,
en momentos en que esa flota había sido creada en la Segunda Guerra Mundial y desactivada en 1953. De manera que hay que preguntarse por qué Estados Unidos, que desactivó una flota entera en 1953, decide reactivarla en el 2008. Tiene mucho que ver con el crecimiento de Brasil, que les preocupa, y tiene mucho que ver con el control no solo sobre la Patagonia, sino sobre la Antártida, que es otro territorio en disputa, donde la Patagonia es prácticamente el trampolín para llegar a la Antártida. Un trampolín para llegar. Vamos a salir a la calle y preguntemos a la gente su opinión por qué el Fondo Monetario Internacional está dispuesto a canjear la deuda argentina por la Patagonia. Realmente no tengo idea por qué. Y porque el territorio de la Patagonia es riquísimo, tiene además un potencial turístico increíble, el agua, que va a ser la gran guerra del futuro. Y me parece porque es un suelo muy rico, vale muchísimo. Sería ese uno de los motivos. Yacimientos de agua, yacimientos de minerales y por que es un mismísimo demonio el Fondo Monetario Internacional. Pero ¿por qué demonios? Cristina Fernández de Kirchner ha canjeado la Patagonia por la cancelación de la deuda argentina con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a Eduardo Elstein. Elstein, el terrateniente más grande de Argentina, es socio local del mega especulador George Soros. Soros forma parte de una mafia financiera muy cohesionada. Elstein, director ejecutivo del Congreso Mundial Judío y activo militante del movimiento sionista Chabad Lubavitch, es la punta visible de una enorme red mundial financiera privada. Ahora, para hacerse con el control de Patagonia, hace falta un Estado descentralizado o desmafilizador, algo que el poder anglo-estadounidense viene impulsando sistemáticamente a través de los sucesivos y corruptos gobiernos, desde Alfonsín y Menem hasta los Kirchner. Las Fuerzas Armadas argentinas se han convertido en una obsoleta chatarra tercermundista que se entrena jugando los videojuegos. Dentro de esta amplia estrategia de indefensión nacional, al abandono unilateral de los programas argentinos nuclear, misilístico y aeronáuticos, se suma la retirada argentina de la Antártida y la deshonra cobarde de la fragata Escuela Libertad de la Armada Argentina a manos del fondo buitre del sionista Paul Singer. De hecho, los judíos llevan más de un siglo intentando de hacerse con la Patagonia. Theodor Herzl, fundador del sionismo internacional, escribía: debemos elegir Palestina o Argentina. Argentina es por naturaleza uno de los países más ricos de la tierra, con un inmenso territorio, población escasa y clima moderado. La República Argentina tendría el mayor interés de cedernos parte de su territorio. Me pregunto si están convirtiendo a Argentina en una nueva Palestina. Quiero decir, ¿existe algún plan de romper a Argentina como Estado-nación? ¿Adrián? Desde luego que sí, porque Argentina, aunque hoy no es un país peligroso en lo inmediato, porque está desarmado, tiene los peores gobernantes, o sea, tiene la mejor democracia que el dinero puede comprar, lo cual garantiza que tiene los peores gobernantes, como Alfonsín, Menem, que fue uno de los máximos traidores al interés nacional argentino, y desde luego el matrimonio Kirchner, que es un gobierno absolutamente impregnado de corrupción, de entrega y de desarticulación y destrucción de las Fuerzas Armadas, al tiempo que opera de una forma muy mancomunada para los intereses de la banca internacional y de las empresas internacionales y en contra del interés nacional argentino. La realidad es que ahora Argentina, si no toma las medidas que tiene que tomar en un plazo breve, 10, 15 años, bien podría fracturarse en dos países, porque, insisto, ya lo preanunció como una suerte de globo de ensayo
El New York Times, en este artículo del 24 de agosto del 2002, que está en Internet, donde dice la secesión de la Patagonia como una forma de resolver el problema de la deuda externa argentina. E insisto, aún hoy, el mayor condicionante, el mayor peligro que se cierne sobre la República Argentina es la deuda externa, ilegítima, incluso ilegal, porque sus raíces se hunden en el gobierno cívico-militar que usurpó el poder en forma ilegal e ilegítima entre 1976 y 1983. Pero fíjese qué bien que anda el sistema mundial, que han logrado que sistemáticamente a lo largo de 30 años de mal llamada democracia, ni un solo gobierno argentino osó investigar la deuda externa a fondo y repudiarla, porque ningún país como la República Argentina tiene los elementos para poder repudiar la deuda externa según la propia legislación anglosajona, declarándola deuda odiosa. Pero todos los gobernantes, especialmente el matrimonio Kirchner de la última década, son tan funcionales al sistema que hacen cualquier cosa, hambrean al pueblo, generan mayor pobreza, dejan que ingrese la droga, deja que ingresen bases militares norteamericanas en nuestro territorio, pero por supuesto jamás osarían investigar la deuda externa para poder repudiarla. Endeudados. ¿Pero qué importancia geopolítica tiene la Patagonia? Salgamos a la calle y preguntemos a la gente su opinión. Es un paso del Atlántico Sur, tenemos un paso para el Pacífico y bueno, básicamente eso. Uno por el petróleo y por lo deshabitado que está. Bueno, precisamente es un sitio que conecta el Océano Atlántico con el Océano Pacífico y eso lo hace un punto estratégico a nivel turístico y comercial y por eso me parece que... Y hay mucho para explotar, muchas minas, el petróleo, es un lugar rico, muy rico en ese sentido. Y creo que eso vale mucho y por eso hay tantos conflictos. Justamente por esto y porque además hay un conflicto por la plataforma marina con Inglaterra por el tema de Malvinas. ¿Cómo juega la presencia militar británica en la base de las Islas Malvinas reforzada tras el descubrimiento y explotación del petróleo en la plataforma continental del Atlántico Sur? La base militar de Malvinas, que entendámoslo, es una base geoestratégica anglo-norteamericana con armamento nuclear, está ahí desde junio de 1982, cuando Argentina torpemente perdió la guerra de Malvinas. Hoy está doblemente potenciada. Es sorprendente cómo ha habido algunos discursos desafiantes, lo digo entre comillas, de la presidente Kirchner ante los ingleses, que prácticamente le entrega en bandeja de plata a Gran Bretaña una buena excusa para potenciar aún más la base Malvinas. Pero hay que entender que la base Malvinas tiene tres propósitos. Primer propósito, controlar el mar argentino y controlar la Patagonia argentina, que está totalmente desarmada desde el punto de vista de las fuerzas militares argentinas. Segundo propósito, control sobre la Antártida, que, insisto, son recursos todavía enormes a explorar y a descubrir. Y tercero, controlar a Brasil. Brasil es parte de BRICS, Brasil, Rusia, India y China, y si uno mira, Rusia, India y China están geográficamente juntos, Brasil está a un continente y a un mar de distancia. ¿Qué pasa? Estados Unidos y Gran Bretaña están preocupados por esta creciente fuerza de Brasil y la están aislando por el Atlántico a través de la base Malvinas y de la Cuarta Flota Norteamericana reactivada. Y por el Pacífico, Estados Unidos siempre se las arregla para tener regímenes básicamente amistosos o propicios a su geopolítica, especialmente en Colombia, especialmente en México. De manera que la función de la base de Malvinas es controlar no solamente esa región del mundo, sino forma parte de una nueva estrategia o renovada estrategia norteamericana de militarizar todo lo que sea el petróleo, tanto en los lugares donde se encuentra, en este caso el Atlántico Sur, sino las vías de comunicación. De manera que una Argentina desarmada es exactamente lo que los británicos necesitan para poder tener el control integral sobre el Atlántico Sur. Cambiamos el tema. ¿Para qué sirve la ciudadanía argentina si los derechos de los ciudadanos son gestionados como si fuera propiedad privada de una presidenta supuestamente popular? Hoy en día Argentina, más que tener ciudadanos,
tiene habitantes, gente que está circunstancialmente en un territorio que por ahora se llama República Argentina, pero que el día que se decida que se va a privatizar, por ejemplo, la Patagonia, yo siempre he pensado que la Patagonia bien podría privatizarse a una UTE, una Unión Transitoria de Empresas, que tendría que haber un gobierno en Argentina, que es muy fácil de encontrar, que firme el decreto privatizando la Patagonia a un conjunto de mega empresas de minería, de energía, de petróleo, de alimentos, de turismo inclusive, por 99 años o 199 años, lo mismo da, y esa UTE, esa Unión Transitoria de Empresas, se transformaría en el manager de toda la Patagonia, al menos de la Patagonia Argentina, y lo haría prácticamente a perpetuidad. Todo lo que necesitan es que haya un traidor, un cretino o una cretina en la Casa Rosada, que es el Palacio Presidencial de la República Argentina, que firme el decreto de la misma manera que otros traidores como Carlos Saúl Menem firmaron el decreto en 1992 privatizando Aerolíneas Argentinas, privatizando YPF, cuya privatización de YPF en 1992 se hizo con el acuerdo del entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, que era una de las provincias petroleras argentinas, y hoy termina siendo una empresa absolutamente vaciada por Repsol de España y ahora entregada atadas de pies y manos a Repsol, a Pemex y a Chevron. De manera que siempre encuentran una forma u otra de lograr sus objetivos militares, económicos, de recursos, financieros, sociales y políticos, y todo lo que necesitan es financiar la campaña de los peores elementos de cada país para que desde los puestos de gobierno y puestos de poder a los cuales son catapultados localmente, hagan el trabajo que quedaría desprolijo que venga algún mister de Estados Unidos o de Inglaterra o de Europa a hacerlo en nombre nuestro. Andrea, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El agradecido soy yo, Daniel. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Es un honor estar en tu programa y también estar en RT, Russia Today, que es uno de los únicos medios alternativos que hoy existen en el mundo, y esperemos que esta tarea de ir esclareciendo lo que realmente ocurre en una zona, en este caso como es la República Argentina, ayude a nuestras poblaciones a entender que si estamos mal es porque todavía no nos hemos puesto de pie para defender lo propio. ¿Qué destino le espera a la Patagonia? ¿Será un mundo fuera del mundo? ¿Un país con leyes propias? ¿El refugio de extranjeros ricos y unos pocos argentinos privilegiados? ¿Será un granero de los que escapen de las ruinas del planeta industrializado? ¿El cofre de los tesoros naturales que terminarán por escasear sobre el suelo terrestre? ¿La reserva de agua dulce para un futuro sin agua? Una cosa es segura: ni la Argentina, ni Chile, ni ningún otro país en Sudamérica quiere que la Patagonia sea convertida en una nueva Palestina. El mundo ha visto suficiente terrorismo sionista en aquellas tierras. Soy Daniel Stulin. Bienvenidos al mundo de Humo Espejos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.